vamos a hablar ahora, lo recién contábamos, en Flow se estrenó hace pocos días un documental, una serie documental titulada El Método Scaloni. Ahora está entre lo más visto de Flow. Y revisando los créditos me encontré con que uno de sus guionistas es Luis Hitoshi Díaz, periodista, director de cine, guionista. Es uno de esos tipos que para mí es muy valioso porque es un gran militante de esta profesor de, claro, él es profesor también de radio y fue profesor de varios productores de acá, de la radio. Estuvo en tu casamiento, estuvo en el casamiento de Alberto Basigalupo Conor, el productor de este espacio. En fin, pero lo que yo quiero rescatar antes de hablar con él es que Luis es un militante de, tipo, ¿tenés ganas de hacer algo? Andá y hacelo. No estés esperando que alguien venga y te diga, sí, yo te doy la plata, sí, yo te doy el permiso. No, vas y filmás. Así que para mí es un honor enorme hablar con Luis. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo están? Qué linda presentación, Martín, y un saludo siempre a Alberto, el mejor anfitrión de Casamientos Lejos. Sí, un grande, un grande. Bueno, un honor, che. No, por favor, el honor es nuestro. Luis tiene un programa que recomendamos siempre, que es Animal Boy. Él me ha invitado varias veces, así que ahora para mí es un gusto tenerlo en este espacio. Luis, primera pregunta, ¿cómo surge, la idea de escribir este documental? ¿Es algo que te encargaron? ¿Es algo que vos empezaste a pensar? ¿Cómo se unió todo? Esto surge cuando Diego Peskins, el director, yo suelo trabajar con él en su productora, que es Virgen Film, haciendo mucho trabajo de producción de archivo, ¿no? Sí. La producción de archivo es eso que se ve cuando, por ejemplo, X marca hace una publicidad y aparecen goles de jugadores o aparecen famosos. Ahí hay que buscar de quién son los derechos, quién tiene esas imágenes, cuántos salen. Yo me encargo mucho de hacer ese trabajo también. Cuando termina el Mundial pasado, Diego, que estaba filmando con Scaloni, se lo cruza y sale la idea de hacer este documental. Estamos hablando de marzo 2023. Bueno, claro. Pasaron un montón de cosas y tiempos y en septiembre del año pasado me llama y me dice, che, ¿te acordás aquel proyecto que teníamos? Sí, bueno, lo vamos a hacer. Así que pasó todo ese lapso de tiempo y me convoca para empezar con la investigación, ¿no? Para ver qué imágenes íbamos a tener, qué íbamos a usar y demás, junto a Sebastián Mechinger, que es el otro guionista, él había escrito el de Bilardo, el documental de Bilardo, que está también ahí para verse en HBO. Sí. Y ahí empezamos, Sebastián, a armar como una estructura de por dónde iba a ir esta idea del método, junto a Fabián Jalife, que es la otra persona que ideó todo esto, junto a Diego Peskin, y había una estructura que yo iba como complementando con material de archivo, situaciones, cosas que estaban escritas y otras que iban apareciendo, ¿no? Como ese llanto, después su sexto partido, la declaración de Simeone, digo, no spoileo que lo vayan a ver, sí, pero para que se den una idea de cuál era mi trabajo. Y a medida que las entrevistas empezaban a llegar, yo me iba sentando con el editor y las íbamos como armando, y ahí es donde se arma esta idea de guionista de montaje, ¿no? Donde uno empieza a escuchar lo que dicen, dice, che, esto está bueno para esta parte del guión, esto está bueno para esta otra idea de guión, y ahí se va armando como, es un documental coral, teníamos como influencia o referencia al documental de Beckham, que está también ahí dando vuelta en las series. Sí. Y decíamos, che, tiene que ser coral, tenemos que lograr ese ritmo de que todos cuenten la historia. Entonces, había que lograr eso. Sí. Vos escribiste mucha ficción. A la hora de encarar la escritura de un documental, digamos, ¿por dónde empezás en términos de, esto es lo que yo quiero contar? Digamos, ¿cómo empezás a correr las capas hasta llegar al corazón de lo que vos sentís que es lo más importante? Bueno, lo que hizo Sebastián es armar una estructura y decir, vamos a arrancar, ¿cómo arrancamos? Vamos con lo básico, cómo llegó Scaloni a la selección, cómo fueron esos primeros tiempos en los que lo criticaban, cómo fue la primera Copa América, medio como cronológico, ¿viste? Sí. Decís, ahora hay que armar las preguntas para que respondan esto. ¿Quiénes son los entrevistados que vamos a tener? Este y este confirmado. Listo, empecemos a hacer esas preguntas. Y ahí empieza a llegar el material. ¿Qué es lo que tiene de bueno el documental, a diferencia de la ficción? Que cuando vos empezás a preguntar, se empiezan a acordar de cosas que vos no sabías. O claro, te empiezan a acordarse cosas que ellos ni se acordaban. Y eso te empieza a abrir subtramas, ponele, por decir algo, ¿no? Te empiezan, como aparece esa... Nosotros nos fuimos a preguntarle eso que se viralizó de, che, la charla técnica al final, ¿cómo fue? La final de Francia, que se viralizó, que no la pudieron dar porque todos se pudieron llorar. Sino que fue
el Dibu Martínez, creo que fue el primero que dijo, no, la charla técnica al final no hubo. ¿Cómo no hubo? No, pues se pusieron a llorar. Y entonces a partir de ahí, todos los que te faltan entrevistar, le empezás a preguntar por, che, ¿hubo charla técnica? ¿Viste? Entonces, esas son las cosas que empiezan a aparecer. Y después, en lo práctico, tenés dos opciones. O transcribís todas las entrevistas y le das al montajista un guión escrito, o te sentás al lado del montajista y le empezás a decir, che, de tal minuto a tal minuto acá, contestan esto, probemos cómo pega con lo que nos respondió tal el otro día, y ahí se va armando. Lo que sí es que es un cambio constante, ¿viste? Imagínate que sigue llegando material, llegó material hasta hace un mes, por decírtelo. Claro. Y bueno, iba acrecentando. Y el último llegar fue Messi. Imagínate ahí decir, bueno, abro todo porque lo que diga Messi va a tener más valor. Ahora, más allá de lo netamente deportivo, uno Sí. lo que escucha mucho es cómo esta selección pareciera tener un contacto y una llegada a la gente que pocas selecciones lograron. ¿No? Sí. Hay algo más allá de la victoria y más allá. Hay algo empático, hay algo humano, hay algo de que, viste, el artista o el deportista tiene o no ese puente y no hay forma de construirlo de manera artificial. ¿Lo tenés o no lo tenés? Esta selección Sí. lo tiene. ¿Por qué vos sentís eso? ¿Vos qué pudiste ver a lo largo de, me imagino, la cantidad de horas de material crudo Sí. y leer, digamos? ¿Por qué vos sentís que esta selección conecta tanto con la gente? Sí, primero, bueno, hay más de 40 horas de material, para que te des una idea, Claro, es un de montón. casi 50 te diría. Es un montón para que queden 3 capítulos de 30 y pico, ¿no? Sí. Después yo siento que hay una bajada de línea tácita y quizás inconsciente del cuerpo técnico sobre el perfil bajo, sobre el entender que cuando lo dice uno parece como perogrullo, ¿viste? Sobrecito de azúcar parece, pero digo, Sí. entender que somos personas y que si perdemos mañana hay que volver a levantarse, hay que volver a intentarlo, y entonces esa bajada de línea arranca en Scaloni, sigue en Aimar, sigue en Samuel, así hasta todos los jugadores. No hay jugador que no te lo diga. No hay jugador que no te diga que entiende. Y De Paul lo refleja muy bien. Él dice, Scaloni ve personas que juegan al fútbol y no jugadores de fútbol que son personas. Qué bueno. Y parece una pavada, pero en esa definición medio que está todo, ¿viste? Entonces pasa eso. Y me parece que hubo algo que hicieron muy bien, que fue esperarlo a Messi, ¿no? En ese esperar que Messi vuelva a tener ganas y rodearlo de un montón de gente que lo admiraba y que estaba dispuesta a dar su vida deportiva, por decirlo de alguna manera, Sí. para que el pibe este logre sus sueños, pero no desde una distancia inalcanzable, ¿viste? Sino de, che, yo quiero jugar con vos y quiero que te vaya bien a vos, porque si te va bien a vos me va a ir bien a mí. Ahí me parece que están todos esos secretos que hacen decir, porque no pasó nunca que todos querramos tanto a la selección. No pasó Claro. ni con Bielsa, ni con Bilardo, ni con Menotti, ni con Pasarela. Digo, los que son futboleros, no pasó nunca esto, que viste, el pueblo entero quiera esta selección, quiera que le vaya bien. Entonces me parece que hay algo de esa humildad que bajan a tierra, de no ser rimbombantes en las declaraciones, de quizás alguno vaya más canchero que otro. Pero me parece que en eso, ¿no? En reflejar el esfuerzo. Y a la hora digamos, de todo lo que significa escribir el guión para un documental, ¿sentiste algún tipo de responsabilidad? Porque vos estás contando una historia que tiene un peso emocional como muy contundente en lo que es la identidad deportiva de Argentina. ¿Vos hay algún aspecto que dijiste, bueno, tengo que ser cuidadoso con esto? Y tenés que ser muy cuidadoso porque a veces lo que lograba mucho Diego Pesquin, el director, era la confianza o el confort en la entrevista, ¿no? Sí. Entonces a veces contaban cosas, no cosas que no se pueden poner, pero cosas que de repente dicen, che, pero para esto se desdice con algo o con la manera en que laburamos, ¿viste? Entonces ahí tenés que tener un cuidado hay una imagen, hay una institución, hay un futuro que ellos tienen, ¿viste? También que lo tenés que cuidar. Y después la responsabilidad es a quién saco. El problema es a quién saco, porque en 40 y pico de horas, ¿viste? Es medio como Scaloni cuando dice que no sabe a quién sacar de los 11, ¿viste? ¿A quién sacás? ¿Sacás a Paredes? ¿Sacás a Enzo Fernández? Sí. ¿A quién sacás que no diga lo mismo, ¿viste? Entonces, eso es lo que pasaba. La responsabilidad era, che, mira esto que bueno, pero no me entra. La verdad que no entra. O cosas muy divertidas que no entraban en la estructura. Pero eso, y siempre el objetivo era dejar en claro que estos pibes estaban convencidos de que
tenían que ganar algo o Claro. llevar adelante un plan. Viste, que había un plan. El plan era hacer lo que saben hacer de la mejor manera posible. ¿Viste? Y por eso te lo dicen, el que ve el documental lo ve. Nosotros perdimos el primer partido, ganamos el segundo y nos dimos cuenta que íbamos a salir campeones. Puede ser Sí, palabra de... Pero cuando los ves a ellos y lo escuchás, decís, sí, sí, claro, era así, estaban claro. convencidos. Estamos hablando con Luis Hitoshi Díaz, guionista de El Método Scaloni, una miniserie que está disponible en Flow. Luis, la última. ¿A qué Sí. deportista o a qué figura del mundo del deporte te gustaría tener como eje en un documental? Te dicen, bueno, tenés carta blanca, podés elegir a quien quieras. Qué difícil. Me es muy difícil salir de mi afición, que yo soy hincha de La Plata, Sí. pero me encantaría la Brujita Verón. La Brujita Verón me parece que me encantaría. Bueno. Sí, creo que la Brujita Verón. Sí. Bueno, Luis, un placer enorme, muchísimas gracias, felicitaciones porque El Método Scaloni está siendo ahora una de las, no es una ficción, pero bueno, uno de los títulos más vistos en Flow y está, digamos, es como el aperitivo ideal para este mundial que arranca. Gracias a vos, Martín. Tenés que venir a hablar de los nuevos libros de Nick Horby, que es Sí, nuestra pasión que nos une. sí. Saludo al Albert y a todos los exalumnos o alumnas que estén ahí dando vuelta por ahí. Espero que haya servido de algo tenerme de profe. Así que bueno, gracias a ustedes por llamar. Hablaban todos muy bien, hablaban todos muy bien. Bueno, Luis, buenas noches, muchas gracias y bueno, ya no, nos cruzaremos nuevamente. Así es. Un abrazo muy grande. Bueno, hablamos con Luis Hitoshi Díaz.